¿Alguna vez sentiste que estás viendo pero no entendiendo? Que tus ojos están abiertos, pero tu espíritu sigue en tinieblas. ¿Has tenido esa sensación de que todo lo que te rodea es confusión, de que el mundo está lleno de señales divinas que simplemente no logras descifrar? Y si te dijera que no estás ciego, sino dormido espiritualmente, y si te dijera que Jesucristo tiene el poder de abrir tus ojos del alma, de activar una visión espiritual que cambiará para siempre la forma en que ves tu vida, tus problemas y tu propósito eterno. ¿Qué pasaría si te revelara que hay una dimensión que tus ojos naturales no pueden ver? Una dimensión donde se libran batallas por tu alma, donde Dios te está hablando, pero tu espíritu aún no lo ha escuchado. Querido oyente, en los próximos minutos voy a llevarte a un viaje profundo, un recorrido sagrado, donde aprenderás que hay un poder escondido en Cristo. Un poder que muchos ignoran, pero que tú estás a punto de descubrir. La activación de tu visión espiritual. En este momento estás aquí con tus dolores, tus preguntas, tus dudas, tus heridas, pero también con una chispa de fe. Esa chispa es suficiente para encender una llama si te quedas conmigo hasta el final. Porque lo que te voy a revelar no es solo enseñanza, es transformación. Cristo no vino solo a darte salvación eterna, sino también claridad en medio del caos, discernimiento en la oscuridad, entendimiento cuando todo parece confuso. Él vino a quitar el velo que muchos llevan en el alma, para que finalmente puedas ver lo que Dios ve en ti y para ti. Permíteme hacerte una reflexión. ¿Qué pasaría si lo que hoy llamas problema fuera en realidad una respuesta? ¿Y si lo que crees que es oscuridad fuera Dios apagando todo lo demás para que puedas enfocarte solo en Él? Jesús no sana la vista solo para ver el mundo. Sana tu visión para que veas el reino. Hoy vas a entender por qué hay etapas en tu vida donde parece que no ves, no entiendes, no avanzas, y cómo el Espíritu Santo está usando esos momentos para darte una visión que va más allá de lo visible. Porque no ver con los ojos no significa no tener dirección, sino estar a punto de recibir una revelación. Durante este video, vamos a explorar pasajes bíblicos que abrirán tus ojos del Espíritu. Verás cómo Dios ha activado visiones espirituales en los momentos más inesperados, cómo ha despertado a hombres y mujeres de fe con un simple toque de luz. Y lo más impactante, descubrirás cómo tú también puedes ser uno de ellos. Pero para recibir esta palabra hay una condición. Debes estar dispuesto a ver con el corazón, a ver con el alma. A dejar que Jesús toque tus ojos internos como hizo con el ciego de nacimiento, no solo para que veas, sino para que entiendas. Antes de comenzar este estudio revelador, quiero que tomes una acción simbólica pero poderosa. Si estás listo para que Jesús active tu visión espiritual, escribe en los comentarios, paz en Cristo. Ese acto será como una oración silenciosa, una declaración de fe. Estarás diciendo, Señor, abre mis ojos. Y no solo eso, al escribirlo, estarás uniéndote a una comunidad de hermanos que, como tú, tienen hambre de ver más allá. No olvides dejar un me gusta a este video. No lo haces por mí. Lo haces porque YouTube, al ver tu acción, mostrará este mensaje a más personas que hoy, ahora mismo, están ciegas espiritualmente y necesitan que alguien les hable de Jesús. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de evangelismo. Y eso es algo para sentirse profundamente orgulloso. Suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es permanecer conectado a una llama espiritual. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos están solos, heridos, buscando respuestas. Y este canal se ha convertido en un refugio para miles. Suscribirte es decir, Señor, estoy listo para caminar contigo, incluso en lo invisible. Este mensaje de hoy no es casualidad. Puede que tú creas que llegaste aquí por accidente, por recomendación, por rutina, pero Dios no comete errores. Él te trajo aquí porque hay algo que solo Él puede activar en ti.
y ese algo está más cerca de lo que imaginas. Y escucha bien esto. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloqueará una bendición que llevas tiempo esperando. Así que no te vayas antes de llegar allí. Ahora sí, abre tu corazón, tus oídos y tu espíritu, porque Jesús está a punto de tocar tus ojos. Imagina por un momento lo que significa vivir toda una vida sin ver. Nacer sin haber visto jamás la luz del sol, sin conocer el rostro de una madre, sin poder distinguir los colores del cielo o el movimiento de las hojas al viento. Así vivía aquel hombre, ciego de nacimiento, del que nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 9. No era simplemente una ceguera física, era una representación de lo que muchos vivimos en el plano espiritual. Una vida sin claridad, sin dirección, sin visión del propósito eterno de Dios. Cuando Jesús y sus discípulos pasaban por el camino, se toparon con aquel hombre, y sus discípulos, con mentalidad humana, preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Pero la respuesta de Jesús fue tan poderosa, tan reveladora, que todavía resuena hoy. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esta afirmación, el Señor no solo estaba hablando de una sanidad milagrosa, estaba diciendo que en medio de la oscuridad de ese hombre había un propósito divino, aguardando el momento exacto para ser revelado. Y eso es exactamente lo que puede estar ocurriendo en tu vida. Tal vez tú también has caminado por años sin entender por qué no ves, por qué no entiendes los caminos de Dios, por qué todo parece confuso o bloqueado. Pero escucha con atención. No es castigo, no es olvido, es preparación, es escenario para la manifestación gloriosa de Dios en ti. Así como aquel hombre fue preparado toda su vida para ese encuentro con Cristo, tú también estás siendo preparado para recibir una visión que cambiará todo. Jesús no hizo lo esperado, no levantó las manos al cielo, no gritó, no hizo una oración pública. No, Él hizo barro con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo: «Ve a lavarte al estanque de Siloé». Un acto tan simple y sin embargo tan lleno de simbolismo, porque el Señor no solo estaba limpiando físicamente unos ojos, estaba invitando a un acto de fe, a un paso de obediencia. Estaba diciendo, en otras palabras: «Ve a lavarte en el Espíritu, deja que mi palabra limpie tu percepción, deja que mi presencia despierte lo que estaba dormido en ti». Ese estanque de Siloé hoy representa el lugar espiritual donde Dios quiere lavarte la mirada. Ese lugar donde dejas de ver solo con los ojos naturales y empiezas a discernir el mundo con ojos del Espíritu. ¿Sabes? Muchas veces estamos esperando que Dios nos revele su voluntad en un relámpago desde el cielo, pero la mayoría de las veces Él nos da barro y nos pide caminar con fe hasta el estanque. Nos da un proceso antes de darnos la claridad. Cuando el hombre obedeció y se lavó, regresó viendo. ¡Qué palabra tan hermosa! Regresó, pero no igual. Volvió al lugar donde antes vivía limitado, ahora libre. Volvió a un entorno de ceguera con ojos abiertos. Y así hará Dios contigo. Te devolverá a tu realidad, pero con una nueva visión. Verás los mismos problemas, pero ahora desde lo alto. Verás las mismas personas, pero con compasión. Verás tu vida con propósito. Lo más impactante de esta historia es que una vez que el hombre ve, se desata la controversia. Los fariseos no comprenden, los religiosos no aceptan, la familia duda, pero nada de eso puede detener la certeza del que ha visto. Y aquí hay algo profundo. Cuando Dios activa tu visión espiritual, no todos lo van a entender. Te mirarán con desconfianza. Dirán que cambiaste, que estás raro, que ves cosas que no están ahí. Pero tú sabrás, tú sentirás, tú vivirás con esa nueva luz en tus ojos interiores. Y no hay vuelta atrás cuando uno ha sido tocado por la claridad de Cristo.
Este hombre no conocía el rostro de Jesús, pero conocía su voz, conocía el poder que había recibido. Y aunque fue expulsado del templo por hablar la verdad, fue buscado nuevamente por el Maestro. Jesús le encontró y se reveló como el Hijo del Hombre. Y entonces aquel hombre no solo vio con los ojos, sino que creyó con el corazón. Esa es la activación completa. Ver y creer, ver y adorar, ver y jamás volver a caminar en tinieblas. Así como ese hombre, tú también puedes regresar a la vida con una nueva visión. Puedes volver a tu familia, a tu rutina, a tus luchas, pero con otros ojos. Con los ojos que han sido lavados por la presencia de Jesús. No necesitas ser experto en teología. No necesitas entender todo de una vez. Solo necesitas dejar que Él toque tu vida, que Él te unja con su barro, que Él te lleve al estanque donde lo invisible se hace visible. Tal vez sientas que todavía estás esperando ese milagro, esa claridad, esa visión. Pero déjame decirte algo con el corazón abierto. Si hoy estás escuchando este mensaje, ya estás en camino hacia el estanque. Ya estás en el proceso. Ya fuiste señalado por Dios para recibir esa luz. Y cuando llegue el momento, cuando tu visión se active completamente, verás cómo todo cobra sentido. Verás el propósito detrás del dolor, la gracia detrás de cada prueba, el diseño divino detrás de cada pérdida, porque cuando ves con los ojos del Espíritu, el mundo cambia, pero sobre todo, tú cambias. Había una guerra, un conflicto que, como muchos en la Biblia, no era solo político ni territorial, sino espiritual. El rey de Siria planeaba constantemente emboscadas contra Israel, pero cada uno de sus movimientos era revelado antes de tiempo. ¿Cómo? Dios le mostraba los planes secretos al profeta Eliseo, quien los comunicaba al rey de Israel. Fue tanta la frustración del enemigo que creyó tener un traidor entre los suyos, pero uno de sus siervos dijo: «No, mi señor rey, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». Detente un momento y piensa en eso. Dios escucha lo que otros conspiran contra ti en secreto. Dios ve las emboscadas que el enemigo diseña en la sombra. Y si estás conectado con Él, si tu visión espiritual está activada, Él te mostrará lo que no se ve a simple vista, te revelará peligros antes de que lleguen, te protegerá con información espiritual, porque cuando tu visión natural no alcanza, tu visión espiritual lo ve todo. El rey de Siria ordenó entonces que capturaran a Eliseo. Envió un gran ejército con carros, caballos y muchos soldados para rodear la ciudad donde el profeta se encontraba. Era un despliegue abrumador, intimidante, aplastante. Desde lo humano no había escapatoria. Y así muchas veces se sienten nuestras circunstancias. Nos vemos rodeados por deudas, enfermedades, conflictos familiares, ansiedad, miedo, angustia. Abrimos los ojos y todo parece hostil. El siervo de Eliseo, al ver la ciudad rodeada, se llenó de pánico y exclamó: «¡Ay, Señor mío, ¿qué haremos?». Una frase que quizás tú también has pronunciado alguna vez, tal vez hoy mismo. ¿Qué haremos, Señor, si estamos rodeados? ¿Qué haremos si no vemos salida? ¿Qué haremos si el enemigo es más fuerte, más numeroso, más armado? Pero escúchame con atención. La respuesta no está en ver más con los ojos físicos, sino en abrir los ojos del corazón. Eliseo, tranquilo, con una paz sobrenatural, dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». ¡Qué afirmación tan poderosa! Pero, ¿cómo podía decir eso si a simple vista estaban solos? Aquí entra lo glorioso. Eliseo no hablaba desde los ojos de la carne, sino desde los ojos del Espíritu. Él veía lo que el siervo aún no podía ver. Entonces oró: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». No era una oración para sanar una ceguera física, sino una súplica para despertar la vista interior, esa visión que trasciende lo visible.
esa visión que solo el Espíritu Santo puede activar. Y cuando Dios abrió los ojos del joven, dice la Escritura que vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué escena tan impactante! Lo que antes parecía derrota era en realidad victoria. Lo que antes parecía opresión era protección. Lo que antes parecía soledad era compañía celestial. Y todo cambió cuando se abrieron los ojos. ¿Puedes ver la profundidad de esta historia? Cuando Jesucristo activa tu visión espiritual, el miedo se convierte en confianza. El caos se transforma en estrategia divina y la aparente derrota es solo una ilusión. Quizás te sientes como ese siervo despertando a un día lleno de amenazas. Tal vez estás rodeado por pensamientos negativos, diagnósticos médicos, traiciones, falta de recursos o agotamiento emocional. Pero hoy, en este momento, el Señor quiere abrir tus ojos. Él quiere que veas los carros de fuego que ya te rodean, las legiones celestiales que acampan alrededor de ti. Él quiere que dejes de guiarte por lo que ves y empieces a confiar en lo que Él te revela en lo íntimo. ¿Te has preguntado por qué Eliseo no pidió refuerzos? ¿Por qué no escapó? Porque él ya sabía que no estaba solo, y tú tampoco lo estás. Aunque tus ojos naturales digan lo contrario, hay un ejército espiritual peleando por ti. Hay ángeles asignados a tu causa. Hay estrategias celestiales que no ves con tus sentidos humanos, pero están allí, están contigo, están activas. Cuando Eliseo oró por la apertura de ojos de su siervo, estaba enseñándole una lección eterna. La visión espiritual es más importante que la visión natural. Puedes tener 2 ojos sanos y vivir ciego espiritualmente. Puedes tener todo claro en lo físico y aún así caminar perdido. Pero cuando tus ojos del espíritu se abren, todo cambia. Incluso si nada cambia fuera de ti, algo cambia dentro de ti. Y eso lo transforma todo. Tal vez en este momento te estás diciendo: Señor, yo quiero ver eso. Yo quiero ver tu ejército. Yo quiero ver tu protección. Yo quiero ver lo que no estoy viendo. Y esa es la oración más poderosa que puedes hacer hoy. No pidas que Dios elimine a tus enemigos primero. Pídele que abra tus ojos. Porque cuando tus ojos espirituales se abren, verás a Dios obrando en lugares donde antes solo veías dolor. Verás oportunidades donde antes solo había pérdidas. Verás vida donde antes solo había desesperanza. Y algo más. Cuando el ejército enemigo se acercó, Eliseo oró de nuevo, pero esta vez no pidió apertura, sino ceguera. Sí, pidió que los enemigos fueran cegados. Es irónico, ¿no? El siervo necesitaba ver, los enemigos necesitaban dejar de ver, porque la visión espiritual, cuando es guiada por Dios, es un arma, es una herramienta, es una ventaja. Y así ocurrió. Los enemigos fueron cegados y confundidos. Eliseo los condujo al centro de la ciudad sin que pudieran resistirse. La visión espiritual, cuando está activa, te convierte en una persona de autoridad, en alguien que ya no se deja intimidar, en alguien que ya no reacciona desde el miedo, sino que actúa desde la fe. Cuando ves como Dios ve, caminas con firmeza incluso en medio del campo de batalla. Hoy, mientras escuchas estas palabras, puedes hacer una simple pero poderosa oración. Señor, abre mis ojos para que vea. No importa tu edad, no importa tu pasado. No importa si hoy estás rodeado de enemigos o si todo parece estar en calma. Dios quiere activar tu visión. Él quiere que veas su presencia, su poder, su amor operando en tu vida. Porque cuando lo veas, ya no volverás a temer, ya no volverás a dudar, ya no vivirás como alguien a merced de las circunstancias, sino como alguien que conoce los misterios del cielo. Y todo eso comienza con una visión espiritual encendida por Jesucristo. Imagínate por un momento el sonido, el bullicio de la multitud, el calor del mediodía pegando sobre la piel,
las voces entremezcladas anunciando la llegada de un hombre que ya comenzaba a ser famoso por donde iba. Todos querían verlo, todos querían tocarlo, todos querían una palabra suya, pero en medio de ese ruido, de ese caos, había alguien que no podía ver nada de lo que ocurría, solo podía oír, y su corazón palpitaba con fuerza porque sabía que algo estaba a punto de cambiar. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, un hombre ciego, sentado junto al camino, mendigando. Ese camino no era cualquier camino, era el de Jericó, una ciudad con una historia cargada de milagros, de muros que cayeron por la fe, pero ahora, para Bartimeo, ese camino era simplemente el suelo polvoriento sobre el cual había extendido su capa para recibir monedas. Él no veía nada, pero oía, y lo que oía encendía en él una esperanza ardiente. Le dijeron, «Es Jesús de Nazaret». Y fue ahí donde todo cambió, porque aunque era ciego físicamente, su visión espiritual se encendió. Aunque sus ojos no podían ver, su espíritu sí reconoció quién estaba pasando frente a él. Y en ese momento, Bartimeo hizo algo que transformaría su destino para siempre. Gritó, no una vez, no tímidamente, sino con todas sus fuerzas, con toda su alma, «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». ¡Qué declaración tan poderosa! Lo llamó Hijo de David, un título mesiánico. Bartimeo reconoció lo que muchos con vista no reconocían, porque la visión espiritual no depende de tus ojos, sino de tu fe. Hay quienes ven, pero no reconocen a Jesús, y hay quienes no ven, pero lo sienten, lo creen, lo proclaman. Así era Bartimeo. Pero aquí viene una parte que puede parecer dolorosa. Muchos lo reprendían para que se callara, lo juzgaban, lo empujaban al silencio, como quizás te ha pasado a ti. Te dicen que te resignes, que aceptes tu suerte, que no molestes a Dios con tus gritos, que es tarde para tu milagro, que ya no tiene caso, que no hay esperanza para ti. Pero Bartimeo gritó más fuerte, porque cuando tu visión espiritual se despierta, no te puedes quedar callado, porque hay un clamor que brota del alma cuando sabes que Jesús está cerca, porque si no gritas tú, si no clamas tú, si no te aferras tú, nadie lo hará por ti. Nadie más sabe lo que llevas dentro. Nadie más entiende lo que significa para ti poder ver. Y entonces algo que parece pequeño pero que es inmenso. Jesús se detuvo. Detente aquí un momento conmigo. Imagina eso. El Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el que iba en camino hacia Jerusalén con la cruz en el horizonte. Él se detuvo por el clamor de un ciego, no por un sacerdote, no por un gobernante, no por un líder religioso, por un mendigo invisible para todos, menos para él. Y cuando Jesús se detiene, todo el cielo se detiene contigo, porque su atención no depende de tu estatus, ni de tu apariencia, ni de tu reputación. Jesús se detiene por la fe, por el clamor, por el corazón sincero, y entonces le mandó llamar. ¿Y sabes quiénes fueron a llamarlo? Los mismos que antes lo reprendían. Porque cuando Dios te llama, incluso tus opositores tendrán que servir a tu propósito. Bartimeo dio un salto, arrojó su capa y corrió hacia Jesús. Esa capa, hermano, hermana, era su identidad de mendigo, era su colchón, su refugio, su lugar de recogida, y la dejó atrás. Porque cuando Jesús te llama, ya no necesitas tu antigua identidad, ya no necesitas tu viejo sostén, ya no tienes que seguir atado a lo que eras. Te conviertes en alguien nuevo. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta tan intrigante, ¿verdad? Uno pensaría que era obvio, pero Jesús no presupone tus necesidades. Él quiere escucharte, Él quiere que declares tu deseo, que lo verbalices, que le pongas nombre a tu necesidad. Y Bartimeo respondió sin titubeos, Raboni, que recobre la vista. Jesús no le puso las manos, no usó barro como en otras ocasiones, solo le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
y al instante recobró la vista. Pero lo más hermoso de todo es lo que vino después. Dice el texto que le seguía en el camino, porque no se conformó con el milagro, porque no quería solo ver el mundo, quería ver a Jesús. No quería solo tener visión física, quería caminar con visión espiritual. ¿Cuántas veces hemos pedido un milagro solo para luego olvidarnos del que lo hizo posible? Bartimeo no fue así. Él no recibió la vista para irse al mundo, sino para seguir al Maestro, porque el milagro no era el fin, era el comienzo. Este relato nos deja una verdad profunda y conmovedora. Puedes estar ciego físicamente y aún así ver más que todos los que te rodean. Puedes vivir entre multitudes que ven con sus ojos, pero no con su espíritu. Puedes ser la voz que clama en medio del ruido, la fe que grita cuando todos callan, el corazón que no se rinde cuando otros ya se han conformado. Hoy, Jesús también está pasando. Hoy, Él se detiene cuando lo llamas. Hoy, tu fe puede abrir tus ojos. Hoy, puedes dejar tu capa. Hoy, puedes comenzar a ver como nunca antes. Solo tienes que hacer como Bartimeo, no callar, no rendirte, no dejar que la multitud silencie tu clamor. Hay un principio espiritual escondido aquí. El que clama con fe, ve con poder. El que se atreve a interrumpir el paso del Maestro es invitado a caminar con él. El que desea ver más allá de lo físico, más allá de lo inmediato, más allá de lo superficial, es transformado en alguien con visión celestial. Jesucristo activa tu visión espiritual cuando tu fe rompe el silencio, cuando tu necesidad se convierte en un grito de esperanza, cuando decides que ya no quieres seguir sentado al borde del camino, sino levantarte y seguir al Maestro. Una noche oscura se cernía sobre la ciudad de Dotán. Las estrellas, aunque brillaban desde lo alto, no podían iluminar lo que estaba a punto de suceder. A lo lejos, miles de jinetes enemigos rodeaban silenciosamente la ciudad, respirando amenaza. A la mañana siguiente, cuando el siervo del profeta Eliseo despertó y vio lo que lo rodeaba, su corazón se llenó de pavor. Miró con sus ojos naturales y solo vio guerra, solo vio enemigos, solo vio ruina. Y con el temblor en su voz, corrió a decirle a Eliseo: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Qué pregunta tan humana, qué grito tan común en nuestras vidas». ¿Cuántas veces has despertado rodeado de noticias que te angustian? ¿Cuántas veces has sentido que tu casa, tu mente, tu familia están siendo asediadas por enemigos invisibles? Enfermedades, deudas, ansiedad, soledad, diagnósticos, pérdidas. Y todo dentro de ti quiere gritar: ¿qué haremos? Pero Eliseo, calmado, con una serenidad que solo puede venir de alguien que ve más allá de lo visible, respondió con una frase que cambiaría para siempre la forma en la que su siervo vería la vida. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué declaración tan radical, tan absurda, si uno solo se guía por los ojos naturales, porque a simple vista no había nadie más con ellos. Estaban solos. 2 hombres contra un ejército. Pero Eliseo veía algo que su siervo no. Eliseo tenía una visión espiritual activada. Él conocía una dimensión invisible, real, poderosa y presente. Y entonces hizo lo que todo buen guía espiritual debe hacer por aquel que no ve. Oró. Levantó su voz al cielo y dijo: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». Y fue como si un velo se rasgara en el espíritu del joven. De repente, lo invisible se volvió visible, lo oculto fue revelado, y el siervo vio no solo el ejército sirio, sino un ejército celestial aún más poderoso, más numeroso, más glorioso, carros de fuego, ángeles, guardianes del cielo rodeando la ciudad, una protección que siempre había estado ahí, pero que no podía percibir hasta que sus ojos espirituales fueron abiertos. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que muchas veces vivimos rodeados de respaldo divino,
pero caminamos como huérfanos. Tenemos cobertura celestial, pero temblamos como si estuviéramos solos, no porque Dios no esté, sino porque nuestros ojos espirituales están cerrados. Hay una dimensión donde el miedo pierde poder, donde el enemigo no desaparece, pero deja de dominar, donde las batallas se ven desde otra perspectiva. Ese lugar se llama visión espiritual. Y Jesús vino a darte acceso a ella. Él no vino solo a darte consuelo temporal. Él vino a abrir tus ojos a la realidad de lo eterno. La gran tragedia de muchos creyentes hoy no es la ausencia de ayuda, sino la ceguera espiritual que les impide verla. Caminan preocupados, ansiosos, angustiados, no porque Dios los haya abandonado, sino porque no pueden ver que Él está con ellos. ¿Y cómo cambia la vida cuando puedes ver? Todo cambia. Eliseo no pidió que Dios enviara un ejército. No lo necesitaba. Ya estaba ahí. Solo pidió que el siervo pudiera verlo. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer contigo. Él quiere activar tu visión espiritual. Él quiere que dejes de mirar solo lo que el mundo muestra, que dejes de vivir atado a lo visible, que no midas tu vida por lo que ves, sino por lo que Él te revela. Y hay un principio escondido en esta historia. Dios no siempre cambiará tus circunstancias primero, cambiará tu percepción, porque si puedes ver lo que Él está haciendo, entonces puedes tener paz, aunque el enemigo siga rodeándote. Puedes dormir, aunque haya guerra. Puedes sonreír aunque aún no veas la victoria física, porque ya viste la victoria espiritual. Muchas veces oramos, Señor, cambia mi situación, pero hoy quizás el Espíritu te está diciendo, no, primero quiero cambiar tu visión. Quiero que veas lo que ya te di. Quiero que abras los ojos del alma y contemples los recursos celestiales que están a tu disposición. Porque ver espiritualmente transforma el miedo en fe, la ansiedad en confianza, la duda en adoración. Volvamos al siervo. Imagina su rostro, imagina el cambio. Un minuto antes, temblando, un minuto después, viendo ángeles, carros de fuego. No solo vio, entendió, comprendió que nunca estuvo solo, que cada noche que se sintió vulnerable, había ejércitos celestiales acampando a su alrededor, que cada oración susurrada fue escuchada por un Dios que envía ayuda, aunque a veces no la veamos. ¿Y sabes qué es lo más glorioso de esta historia? Que el mismo poder está disponible para ti. Porque Jesucristo dijo que nos daría el Espíritu Santo, quien nos guiaría a toda verdad. Él quiere guiarte a ver lo invisible, a comprender lo eterno, a vivir por fe y no por vista, a interpretar los eventos de tu vida no desde el dolor, sino desde el propósito. Hay un salmo que lo dice de forma poética y profunda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Puedes imaginarlo? Ángeles acampando a tu alrededor. ¿Puedes verlo? Esa es la visión espiritual. Y si no puedes, ora como Eliseo. Señor, abre mis ojos. Hoy quiero profetizar sobre ti. Dios va a abrir tus ojos espirituales. Vas a comenzar a ver lo que antes no entendías. Vas a caminar en paz aunque todo parezca turbulento. Vas a reconocer la voz de Dios en medio del caos. Y cuando otros vean ruina, tú verás propósito. Cuando otros vean derrota, tú verás victoria. Porque Jesucristo activa tu visión espiritual para que puedas vivir como hijo, no como esclavo. La visión espiritual no es un don reservado para profetas o líderes. Es una herramienta esencial para todo hijo de Dios que quiere vivir en victoria. Y si tú estás viendo este video, no es casualidad. El Señor está abriendo tus ojos. Él está revelándote el panorama completo. Él quiere darte una nueva manera de interpretar la vida. Porque cuando ves como Él ve, nunca más vuelves a temer como antes. En las calles de Jerusalén, en medio del bullicio y la rutina diaria, había un hombre que había nacido ciego. Nunca había conocido la luz,
Nunca había visto el rostro de su madre, ni la majestuosidad del templo, ni el color del cielo. Su mundo estaba envuelto en oscuridad, y esa oscuridad no era solo física, era también social, espiritual, emocional. En aquella época, la ceguera era vista como un castigo divino. Muchos creían que si alguien nacía ciego era porque sus padres habían pecado, o él mismo, y así, este hombre no solo era ciego, también era despreciado, rechazado, juzgado, marginalizado. ¿Puedes imaginar esa vida? ¿Puedes ponerte en sus zapatos un momento? Caminar en la penumbra constante, depender de otros para cada paso, sentir que no eres completo, que algo esencial te fue negado al nacer, que todos los demás disfrutan de una realidad que tú no puedes tocar. Quizás tú no eres ciego físicamente, pero ¿cuántas veces has sentido que hay cosas que no puedes ver, que hay verdades espirituales que se te escapan? ¿Cuántas veces has sentido que hay un velo sobre tu alma, una neblina que te impide entender lo que Dios está haciendo en tu vida? Hay personas que, como este hombre, han nacido espiritualmente ciegas. Viven años y años dentro de iglesias, pero sin ver, sin discernimiento, sin claridad. No entienden por qué sufren. No entienden qué quiere Dios de ellos. No logran ver el propósito detrás de la prueba. No logran ver su valor como hijos de Dios. Pero un día, este ciego escuchó pasos. Escuchó a un grupo de hombres discutiendo sobre él. Y uno de ellos dijo algo que cambiaría para siempre su historia. Ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Era Jesús. ¿Puedes sentir la ternura en esas palabras? Jesús no lo vio como una carga, no lo vio como una maldición. Lo vio como un lienzo para la gloria de Dios, como un escenario perfecto para manifestar poder, como una oportunidad para activar la visión espiritual, no solo de un hombre, sino de toda una generación que creía que el sufrimiento era castigo. Y entonces hizo algo que a nuestros ojos parece extraño. Escupió en tierra, hizo lodo, y lo aplicó sobre los ojos del ciego. Luego le dio una instrucción sencilla: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Y sabes qué es poderoso de esto? Que el milagro no ocurrió con solo una palabra. Jesús no dijo simplemente ve, y el hombre fue sanado. Jesús involucró al ciego en su proceso de visión. Le pidió un acto de obediencia, le exigió fe. Porque la visión espiritual no es solo algo que se recibe, es algo que se busca, se cultiva, se responde. El hombre obedeció, fue, se lavó, y por primera vez en su vida vio la luz, vio el mundo, vio la vida. Pero no solo eso. A lo largo del capítulo 9 de Juan, vemos que este hombre comenzó a ver también espiritualmente. Su visión no solo fue física, fue progresiva, profunda, reveladora. Cuando le preguntaron quién lo había sanado, primero dijo, un hombre llamado Jesús. Luego, cuando lo presionaron, dijo, es un profeta. Más adelante, con más convicción, se enfrentó a los fariseos y les dijo, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Y finalmente, cuando volvió a encontrarse con Jesús y lo reconoció como el Hijo del Hombre, se postró y adoró. ¿Te das cuenta del proceso? Primero, era un hombre que no veía nada. Luego, comenzó a ver físicamente. Después, comenzó a ver espiritualmente. Y al final, su visión lo llevó a adorar. Porque cuando Cristo abre tus ojos espirituales, lo inevitable es la adoración. ¡Qué enseñanza tan profunda hay aquí! Jesús no vino solo a abrir ojos naturales. Él vino a despertar la visión del alma. Él vino a que puedas ver quién eres en Dios, qué ha hecho por ti y a dónde te está llevando. Porque la visión espiritual no se trata solo de ver ángeles o tener sueños. Se trata de ver a Cristo tal como es. Se trata de entender que incluso tus heridas, tus años de oscuridad, tus fracasos, pueden ser el escenario perfecto para que Dios manifieste su gloria. Cuando tus ojos se abren, dejas de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a declarar,
Esto ocurrió para que las obras de Dios se manifiesten en mí. Dejas de maldecir tu historia y comienzas a redimirla. Dejas de esconder tu pasado y comienzas a usarlo como testimonio. ¿Y sabes qué es aún más hermoso? Que al final del capítulo Jesús dice una frase impactante: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Él vino a invertir el orden, a abrir los ojos de los humildes y cerrar los ojos de los orgullosos, a dar discernimiento al que reconoce su necesidad y confundir al que cree saberlo todo. Porque la visión espiritual solo se activa en corazones humildes, solo se manifiesta en los que reconocen que están ciegos y necesitan ser guiados. Hoy, como ese hombre, quizás tú también estás en un camino hacia Siloé, en un proceso. Has recibido una palabra, una promesa, una instrucción, y estás caminando en obediencia aunque aún no veas. Pero escucha esto: si Jesús puso sus manos sobre ti, la visión llegará. Si Él te encontró en tu ceguera, también te mostrará su luz. Si Él te llamó, no es para dejarte en tinieblas. Y cuando tus ojos se abran, no volverás a ver igual. Verás a las personas con compasión. Verás tus pruebas con propósito. Verás a Dios en cada detalle. Verás el cielo aún en medio del valle. Porque cuando Jesucristo activa tu visión espiritual, tu vida entera se reconfigura. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace adorar. Lo que antes era oscuridad, ahora es luz. Lo que antes era caos, ahora es testimonio. Y así como el ciego de Juan 9 fue testigo ante los líderes religiosos, tú también serás testigo viviente de lo que Jesús puede hacer. Y nadie podrá refutar tu experiencia, porque cuando Dios abre tus ojos, nadie te puede convencer de lo contrario. Prepárate, porque estás en camino a Siloé, estás en camino a la luz, estás en camino a la revelación. Y cuando llegues, cuando te laves, cuando tus ojos se abran, todo cambiará. Porque Jesucristo ya puso el barro, ya puso sus manos, ya declaró la palabra, y lo que Él empieza, lo completa. Imagina por un momento a dos hombres caminando por un sendero polvoriento. Es el tercer día desde la crucifixión de Jesús. El cielo aún parece nublado, como si la creación entera estuviera de luto. Jerusalén ha sido testigo de uno de los acontecimientos más intensos en la historia espiritual de la humanidad. Y sin embargo, estos dos hombres están completamente desconsolados. No solo por la muerte de su maestro, sino porque su visión espiritual se ha nublado por completo. Ellos caminaban hacia Emaús, una pequeña aldea a unos 11 kilómetros de Jerusalén, hablando entre ellos, intentando entender lo incomprensible. Jesús había prometido tantas cosas. Habló de un reino, habló de vida eterna, habló de resurrección, pero ahora lo que tienen ante ellos es solo decepción, miedo y confusión. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has caminado en dirección opuesta a donde estaba tu fe porque sentías que Dios no cumplió lo que prometió? ¿Has sentido que algo murió dentro de ti? ¿Que tus sueños quedaron colgados de una cruz? ¿Que la esperanza que alguna vez te encendió ahora se ha vuelto ceniza? Así estaban ellos, en duelo, cabizbajos. Habían visto los milagros, habían oído las promesas, pero en su mente Jesús estaba muerto. Todo había terminado. Y entonces, en medio de esa caminata cargada de tristeza, Jesús se acerca. Pero hay algo curioso en este pasaje, algo profundamente revelador para nuestro tema de hoy. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24:16. Jesús estaba allí. Caminaba a su lado, les hablaba, pero ellos no podían verlo, no podían reconocerlo. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque su visión espiritual estaba bloqueada. ¿Te das cuenta? No siempre es el diablo, no siempre es el mundo. A veces, lo que te impide ver a Jesús es el velo de la decepción, el velo del trauma,
El velo de las expectativas rotas. Ellos no podían ver porque sus corazones estaban heridos, porque su fe estaba dolida, porque su esperanza había sido enterrada con el cuerpo de su maestro. Y así caminan, hablando de Jesús, sin saber que Jesús está justo allí. No es así muchas veces en nuestra vida. Hablamos de Dios, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, pero no lo vemos. No sentimos su presencia, no entendemos su voluntad, porque algo dentro de nosotros ha quedado ciego. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y uno de ellos, Cleofás, le responde con cierta frustración, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido en estos días? ¡Qué ironía! Están hablando con el mismísimo Jesús y le preguntan si no sabe lo que ha pasado. A veces somos así. Le decimos a Dios que no entiende nuestro dolor, sin darnos cuenta de que Él es el único que lo comprende plenamente. Jesús los deja hablar, les permite desahogarse, les permite expresar su dolor, y cuando han terminado de hablar, comienza a abrir sus ojos, no directamente, sino a través de las Escrituras. Les empieza a explicar todo lo que de él estaba escrito en Moisés y en los profetas. Les hace un estudio bíblico caminando. Les enseña paso a paso cómo todo lo que ocurrió era parte del plan. Y aquí ocurre algo glorioso. Aunque aún no lo reconocen con sus ojos, sus corazones comienzan a arder. Algo dentro de ellos se enciende, algo se empieza a mover. No saben por qué, pero lo que ese forastero les está diciendo tiene un poder que empieza a sanar su visión. Y cuando llegan a Emaús, Jesús hace como que va a seguir, pero ellos le ruegan, quédate con nosotros. Porque cuando el corazón comienza a arder, uno no quiere que la presencia se aleje. Entonces entran a la casa, se sientan a la mesa. Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice, y en ese instante se les abren los ojos y lo reconocen. No fue mientras caminaban, no fue mientras Él les explicaba, fue en la comunión, en la mesa, en el partir del pan. Allí sus ojos se abrieron y Jesús desapareció de su vista, pero no de su espíritu. Ahora, veamos lo poderoso de este relato para nosotros hoy. Jesús está caminando contigo, aunque no lo veas, aunque no lo reconozcas, aunque estés dolido, aunque sientas que tu fe ya no tiene fuerzas. Él se acerca en medio de tu camino de tristeza y comienza a hablarte. A través de predicaciones, de palabras, de canciones, de personas que pone a tu alrededor, comienza a explicarte que nada de lo que viviste fue en vano, que tu dolor tiene propósito, que todo lo que ocurrió tenía un plan eterno, que Él sigue vivo, que la cruz no fue el final, fue el principio, y mientras lo escuchas, tu corazón empieza a arder otra vez. Tu fe, que estaba apagada, comienza a encenderse. Tu visión, que estaba borrosa, empieza a aclararse. Pero la verdadera revelación ocurre cuando decides invitarlo a quedarse, cuando lo haces parte de tu mesa, de tu rutina, de tus conversaciones, cuando dejas de tratarlo como forastero y lo recibes como Señor. Entonces tus ojos se abren y ves lo que antes no veías, y entiendes lo que antes no entendías, y reconoces que Jesús nunca se fue, que siempre estuvo allí caminando contigo. Amado oyente, este pasaje es una promesa viviente para ti hoy. Jesucristo puede activar tu visión espiritual justo cuando piensas que todo ha terminado. Justo cuando crees que Él no está, es cuando más cerca camina contigo. Solo necesitas permitir que su palabra arda en tu corazón. Solo necesitas invitarlo a entrar, a quedarse, a partir el pan contigo, porque en el momento en que lo reconoces, todo cambia. Y tal como hicieron aquellos 2 discípulos que se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, a pesar del cansancio, a pesar de la distancia, a pesar de la noche, porque ya no podían callar lo que habían visto y sentido,
Tú también regresarás al lugar de tu propósito. Volverás a la fuente, volverás al altar, volverás a la fe, y esta vez con los ojos abiertos y el corazón encendido. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, encontramos una escena profundamente espiritual que ha marcado a generaciones. Una escena que no solo habla de guerra y enemigos, sino de dimensiones espirituales invisibles que rodean nuestras vidas cada día. Este relato revela que hay mucho más de lo que nuestros ojos humanos pueden captar, y que solo una intervención divina puede abrir la visión espiritual necesaria para ver lo que Dios ya ha dispuesto a nuestro favor. El contexto es tenso. Siria está en guerra contra Israel. El rey de Siria, frustrado por el fracaso repetido de sus estrategias, descubre que hay un profeta en Israel que conoce sus planes antes de que siquiera se ejecuten. Ese profeta es Eliseo. Dios le revela a Eliseo los movimientos del enemigo y Eliseo advierte al rey de Israel cada vez que hay una emboscada o peligro. Esto enfurece al rey sirio, quien decide capturar a Eliseo. Entonces envía un ejército completo con carros, caballos y soldados para rodear la ciudad donde Eliseo está. Imagina eso. Un ejército entero desplegado no para una batalla cualquiera, sino solo para capturar a un hombre con ojos espirituales abiertos. Eliseo está en Dotán, y cuando su siervo se levanta temprano y ve desde la muralla aquel despliegue de enemigos, se llena de temor. Corre hacia su maestro y le dice: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?». Es la pregunta que tú y yo también hemos hecho en momentos de pánico. Cuando nos rodean deudas, cuando los diagnósticos médicos nos aplastan, cuando los enemigos nos superan en número, cuando los recursos parecen escasos, cuando la desesperanza toca la puerta. ¿Qué haremos?, pregunta nuestro corazón cuando la batalla parece imposible de ganar. Y entonces Eliseo, tranquilo, sin pánico, sin alterarse, dice unas palabras que son pura revelación espiritual. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segundo Reyes 6:16. El siervo debió mirar a su alrededor confundido. ¿Cómo podía decir eso? Solo estaban ellos dos. ¿De dónde venía esa seguridad? ¿Qué estaba viendo Eliseo que él no veía? Y aquí sucede uno de los momentos más poderosos de toda la Escritura. Eliseo ora. No para que el enemigo desaparezca, no para que los problemas terminen, sino para que el siervo vea la realidad espiritual. Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Y en ese instante los ojos del joven fueron abiertos. No sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales. Y lo que vio transformó su miedo en fe, porque de repente ya no solo vio soldados sirios, sino un ejército celestial, carros de fuego, ángeles rodeando la montaña, guerreros celestiales cubriéndolos, protección divina sobre ellos. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Eliseo no pidió que el peligro desapareciera, pidió que su siervo viera la protección invisible que ya estaba allí, porque cuando se activan tus ojos espirituales, no necesariamente cambia lo que hay afuera, cambia lo que ves dentro de ti, cambia tu percepción, cambia tu confianza, cambia tu certeza. Hay una dimensión que solo puedes acceder por fe, y esa dimensión tiene recursos, estrategias, protección, sabiduría y poder, pero necesitas visión espiritual para verla, porque si dependes únicamente de lo que tus ojos naturales te muestran, vivirás en temor, ansiedad y derrota. Dios está trabajando mucho más allá de lo que ves. Mientras tú cuentas tus enemigos, Él ya ha enviado su ejército. Mientras tú haces planes para resistir, Él ya preparó tu victoria. Pero tienes que verlo. Tienes que pedir lo mismo que Eliseo. Señor, abre mis ojos. Y aquí hay algo más profundo aún. El ejército enemigo estaba allí, no fue eliminado por los ángeles, no fueron vencidos por espadas celestiales. Dios no los destruyó, los cegó. Eliseo salió, habló con ellos y los guió a otro lugar. ¿Te das cuenta? La verdadera guerra no se gana eliminando al enemigo,
se gana viéndolo con otra perspectiva. Y cuando tú ves lo que Dios ve, sabes qué hacer, cómo moverte, cómo actuar. La visión espiritual no es solo ver ángeles, es saber quién eres, quién está contigo y qué debes hacer en medio del caos. En nuestra vida, ¿cuántas veces vemos las circunstancias con los ojos del siervo? Nos despertamos con el corazón lleno de miedo. Vemos los números rojos, vemos la carta de despido, vemos la soledad, vemos la enfermedad y decimos, ¿qué haremos? Pero hoy, a través de este mensaje, el Señor quiere que clames lo mismo que Eliseo. Señor, abre mis ojos para que vea, porque más son los que están contigo. Más son los recursos que no ves, más es el respaldo que viene del cielo, más es la gloria que te rodea. Aunque no lo veas ahora, no estás solo. Tienes que entender esto. La visión espiritual no es fantasía. Es una percepción profunda de la realidad desde la perspectiva del cielo. Es como si Dios te prestara sus ojos por un momento, para que puedas caminar con la seguridad de que la batalla ya está ganada. Y es allí donde todo cambia. Porque cuando ves lo invisible, puedes enfrentar lo imposible. ¿Recuerdas aquella palabra en Hebreos 11:27, hablando de Moisés? Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe verdadera, la que no necesita que todo sea tangible para mantenerse firme, la que camina no por lo que siente, sino por lo que sabe. Y eso es lo que Jesús quiere activar hoy en ti. Él quiere que tus ojos espirituales sean abiertos, que dejes de depender solo de lo visible, que aprendas a discernir lo que Él está haciendo, incluso cuando no lo ves con los ojos físicos, porque quizás el enemigo sí te rodea. Quizás el diagnóstico es real, quizás la necesidad es grande, pero el ejército de Dios es mayor y está contigo, y no estás desprotegido, y no vas a caer. Hoy quiero invitarte a orar con fe y decir, Jesús, abre mis ojos, quiero ver cómo tú ves, quiero discernir los tiempos, quiero ver tus ángeles, quiero ver tu mano, quiero caminar con visión espiritual. Ya no quiero vivir cegado por el miedo, porque cuando ves con los ojos del cielo, no importa cuán oscura sea la noche, tú sabes que el amanecer ya viene. Llegaste hasta aquí, escuchaste cada palabra, acompañaste cada historia, fuiste testigo desde la primera línea de cómo Jesucristo no solo sana, no solo salva, también activa la visión espiritual de aquellos que están dispuestos a ver más allá de lo terrenal. Hoy, fuiste parte de un viaje profundo. Hoy no solo oíste un mensaje, viviste una experiencia. Y por eso, antes de continuar, quiero felicitarte. Porque no todos llegan al final de un mensaje como este. Solo lo hacen los que tienen hambre espiritual, los que reconocen que Dios les está hablando. Solo permanecen hasta el final los que sienten en el alma que hay algo más profundo, algo que no se ve con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Si tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo te ha sostenido hasta ahora. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido en tu vida en estos minutos? ¿Te das cuenta de lo que Dios ha comenzado a despertar dentro de ti? No es poca cosa. Tu visión espiritual ha sido tocado por Cristo, tal vez lentamente, tal vez de golpe, pero sin duda algo se ha encendido dentro de ti. Lo sientes, ¿verdad? Y por eso quiero pedirte que escribas un comentario especial, no solo para mí, no solo para este canal, sino como un acto profético, como un testimonio público, como una forma de dejar un registro delante de Dios de lo que Él está haciendo contigo. Comenta abajo la frase, vi con los ojos del alma lo que antes no entendía. Esa frase será tu declaración, tu grito espiritual, tu señal de que llegaste al final, que fuiste tocado, y que reconoces que Jesucristo ha comenzado a abrirte los ojos para cosas mayores. Porque cuando escribes esa frase, no estás solo escribiendo palabras, estás marcando tu territorio espiritual. Estás diciendo, ya no camino en tinieblas. Estás diciendo, he despertado.
Ahora escúchame bien porque esto es muy importante. Cada vez que tú le das me gusta a este video, estás haciendo algo más grande de lo que parece. Estás haciendo que este mensaje se expanda, que llegue a otros que hoy están ciegos, que hoy están caminando sin rumbo, esperando una palabra como esta. Estás siendo canal, estás siendo instrumento, estás participando activamente en la obra de Dios. No subestimes ese acto. Y cuando te suscribes a este canal, no es simplemente por recibir más contenido. No, es porque te estás alineando espiritualmente con una fuente de revelación. Porque este canal no es entretenimiento, es refugio, es comunidad, es alimento para los que no tienen una iglesia cerca, para los que necesitan una palabra de aliento en la madrugada, para los que sienten que el mundo no los entiende, pero Dios sí. Este canal es un faro, y tú puedes formar parte de él. No dejes pasar la oportunidad de pertenecer, de ser parte de este mover, porque si Dios te trajo hasta aquí, no fue por accidente, fue porque Él quiere usarte para abrir los ojos de otros. Así como Saulo fue transformado en Pablo, así como los discípulos vieron al Cristo resucitado, tú también has sido testigo. Ahora te toca compartirlo, y si no te suscribes, si pasas de largo, estarás negando el alimento que te acaba de fortalecer. Estarás cerrando una puerta que Cristo acaba de abrir. Y eso no puede ser. No ahora. No después de todo lo que viviste hoy. Si llegaste hasta aquí, honra este momento con un acto visible. Suscríbete, da me gusta, comenta, compártelo con alguien que esté caminando a oscuras. Haz lo correcto. Y si sientes que este mensaje fue respuesta a una oración, compártelo. Porque si tú pediste luz y la recibiste, hay alguien más que también la necesita. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque la penúltima enseñanza que compartimos, la del encuentro de Saulo, puede ser la llave que alguien más necesita para desbloquear una bendición dormida. Y quizás tú, al compartir este video, seas el canal por el cual esa persona reciba su visión espiritual. Ahora, quiero que te tomes un instante. Detente. Ya no hay prisa. Deja que esta música que estás escuchando ahora penetre en tu corazón como una lluvia suave. Quédate en silencio unos minutos. Apaga las distracciones. Cierra los ojos. No salgas corriendo. No apagues el video aún. Simplemente quédate y en ese silencio dile al Señor: gracias por abrir mis ojos, Jesús. Gracias por hablarme. Gracias por despertar lo que dormía en mí. Permite que este momento se convierta en un altar íntimo, donde no necesitas velas ni incienso, solo un corazón rendido, solo unos minutos de gratitud, solo tú y Él. ¿Sientes su paz? Quédate con ella. No te vayas sin recibirla. Y antes de cerrar este video, haz una última cosa. Haz memoria. Recuerda qué parte de este mensaje tocó más tu corazón. ¿Fue cuando hablábamos del ciego Bartimeo clamando sin miedo? ¿Fue cuando meditamos en Eliseo pidiendo ver con ojos espirituales? ¿O cuando Saulo cayó de su caballo? Esa parte que más te estremeció, vuelve a ella más tarde. Escúchala otra vez. Es probable que allí haya un mensaje personal, un susurro divino solo para ti. Gracias de corazón por estar aquí, por no rendirte, por permanecer, por abrir tus ojos. Gracias por ser parte de esta familia. Aquí seguimos caminando contigo. Aquí seguimos sembrando palabra, fe, verdad y esperanza. Nos vemos en el próximo video, pero sobre todo, nos vemos en el Espíritu. Hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tu visión y te haga caminar cada día no por vista, sino por fe. Paz en Cristo, hermano querido. Nos vemos muy pronto y recuerda, lo que hoy viste con el alma, nunca lo olvidarás.